Buenas, el día de hoy mi compañero Juan Pablo López y quienes hablan Daniela Rodríguez abriremos una breve exposición sobre el efecto Compton. Los antecedentes. En 1919, Einstein llegó a la conclusión de que un fotón tiene una energía E y esta se desplaza en una misma dirección y tiene una cantidad de movimiento igual a la energía sobre la velocidad de la luz igual a la constante de Planck por una frecuencia sobre la velocidad de la luz. En 1922, Arthur Holly Compton y sus colegas habían acumulado la suficiente evidencia que demostraba que la teoría ondulatoria clásica de la luz no podía explicar la dispersión de los rayos X a causa de los electrones. De acuerdo con la teoría clásica de las ondas electromagnéticas de frecuencia F sub 0 que inciden sobre los electrones, tienen dos efectos. El primero es la presión de radiación. Esta debe hacer que los electrones se aceleren en la dirección de la propagación de las ondas. Y el segundo es que el campo eléctrico oscilante de la radiación incidente debería poner en oscilación los electrones a la frecuencia de F', es una frecuencia aparente, es decir, la frecuencia es el marco de los electrones en movimiento. Esta frecuencia aparente es diferente a la frecuencia inicial y la frecuencia de la radiación incidente, y esto se debe al efecto Doppler. Cuando se analiza la radiación electromagnética que ha pasado por una región en la que hay electrones libres, podemos observar que aparte de la frecuencia de radiación de incidencia, también hay una frecuencia, pero esta es menor. Ahora, la frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende de la dirección de la dispersión. Es decir, el efecto Compton se da en términos de la dirección de la dispersión. Ahora, en esta gráfica podemos ver que hay un fotón incidente. Este fotón incidente tiene una energía inicial, H por F, que es energía por frecuencia, digo, la constante por la frecuencia, y un momento determinado. Ahora, este se encuentra, es decir, colisiona con un electrón que tiene un momento cero. Cuando ocurre la colisión, lo que surge es que hay un ángulo y ese ángulo es el ángulo de dispersión, es decir, el fotón dispersado empieza a tener una energía que es igual a la constante de Planck por ahora una frecuencia F'. Y el momento también es H por F' sobre C. Y el electrón dispersado, que en un principio tenía un momento cero, ahora adquiere un momento y una cantidad de energía diferente. Y una energía diferente. Para cualquier fotón su momento es igual a frecuencia sobre velocidad de la luz en el vacío. El choque se debe conservar el momento en cada una de las direcciones perpendiculares entre sí. El momento inicial del fotón es h por f sobre c, donde h es la constante de Planck. El fotón dispersado es h por f' sobre c y los momentos inicial y final del electrón son 0 y p respectivamente. En la dirección original del fotón tenemos que h por f sobre c más 0 es igual a h por f' sobre c coseno de phi más p coseno de teta. Y en perpendicular a la dirección, 0 igual a h por f' sobre c seno de phi menos p seno de teta. Despejando estas ecuaciones, tenemos p por c coseno de teta igual a h por f menos h por f' coseno de phi y p por c seno de teta igual a h por f' seno de phi. Elevando al cuadrado y sumando estas ecuaciones tenemos p al cuadrado por c al cuadrado igual a h por f al cuadrado menos 2 por h por f coseno de phi más h por f' al cuadrado. Y recordemos que las energías totales son iguales a t más m sub 0 por c al cuadrado y raíz de m al cuadrado sub 0 por c a la 4 más p al cuadrado por c al cuadrado. Entonces, abreviándolo nos quedaría p al cuadrado por c al cuadrado igual a t al cuadrado más 2t
m sub 0 por c al cuadrado. Y sabemos que t es igual a h por f menos h por f'. Sustituimos en esta ecuación y nos da p al cuadrado por c al cuadrado igual a h por f al cuadrado menos 2 por h por f más h por f' al cuadrado más 2 por m sub 0 c al cuadrado, todo multiplicado por h por f menos h por f'. Igualando las ecuaciones anteriores tenemos f sobre c por f' sobre c multiplicado por 1 menos coseno de phi menos m sub 0 por c sobre h, que multiplica a f sobre c menos f' sobre c, donde f sobre c es igual a 1 sobre lambda. Por lo tanto, llegamos a la conclusión del efecto de Compton, que es lambda' menos lambda, que es igual a h sobre m sub 0 sobre c, 1 menos coseno de phi. A continuación, vamos a ver una representación del efecto Compton. Como podemos ver, a medida que el fotón incidente aumenta de ángulo, su longitud de onda aumenta también. Y a medida que disminuye el ángulo, también lo hace la longitud de onda. Acá nuevamente lo podemos ver. Ejemplo, para un fotón de longitud de onda lambda igual a 0.018 Armstrong que incide sobre un blanco dispersado se detecta en un ángulo de 50 grados. Determine la longitud de onda del fotón dispersado. A y B, el corrimiento de Compton si el blanco es un protón de masa 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Bueno, vamos a desarrollar el A. Nos da la longitud de onda en Armstrong, por lo cual necesitamos pasarlo a metros. Sabemos que un Armstrong es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros, por lo cual multiplicamos 0.018 Armstrong por 1 por 10 a la menos 10 sobre 1. Esto es igual a 1.8 por 10 a la menos 12 metros. También sabemos que la longitud de onda de la luz es 0.0243 Armstrong. También lo multiplicamos por 1 por 10 a la menos 10 sobre 1 y nos da igual a 2.43 por 10 a la menos 12 metros. Con la fórmula que tenemos del efecto de Compton, que es lambda' menos lambda igual a lambda sub c por 1 menos coseno de phi, lo reemplazamos y nos da lambda' menos 1.8 por 10 a la menos 12, que es igual a 2.43 por 10 a la menos 12 por 1 menos coseno de 50, lo que nos da lambda' igual a 2.66 por 10 a la menos 12 metros, o lo que es igual a 0.266 Armstrong. Y B, el corrimiento de Compton si el blanco es un protón de masa 9.109 por 10 a la menos 31. Sabemos que lambda de la velocidad de la luz por P es igual a H sobre M sub P por C es igual a 6.6 por 10 a la menos 34, que es la constante de Planck, dividido en 9.109 por 10 a la menos 31, multiplicado por 3 por 10 a la menos 8. Lo que nos da 2.41 por 10 a la menos 12, lo cual lo reemplazamos en la ecuación del efecto de Compton, que es delta de lambda igual a 2.41 por 10 a la menos 12 multiplicado por 1 menos coseno de 50, y esto nos da 8.61 por 10 a la menos 13 metros y 8.61 por 10 a la menos 3.